Fuera por las tres válvulas de escape que tiene la economía nacional, que es la migración, la informalidad y el crimen organizado, el gobierno no sabría qué hacer con tanta población sin empleo. Si de por sí ya somos millones o hay millones de personas que no tienen empleo, pues imagínese. Esto lo comentó el profesor de la Universidad Iberoamericana, Miguel Santiago Reyes, al resaltar que la migración de mexicanos se ha estancado un poco en los últimos 2 años por las medidas de seguridad que ha establecido el vecino país del norte y el desempleo que también se vive ya en Estados Unidos. Da lugar a que las válvulas de escape que tiene la economía mexicana, que son fundamentalmente 3, se vean fortalecidas en los últimos años. Esas 3 válvulas de escape son la migración, en segundo término la informalidad y en tercer lugar el crimen organizado. O sea, engrosar las filas del crimen organizado, dado que no hay opciones para las personas de un trabajo justo, bien remunerado, etc. En este sentido, el caso de la migración, como ustedes saben, está también, digamos, en los últimos 2 años, año y medio, se ha estancado un poco el crecimiento de la migración, fundamentalmente por las medidas que ha establecido el gobierno de Estados Unidos. Es decir, no quiere decir que no exista la migración, sino que el crecimiento de la migración que se había dado en los últimos 8 o 9 años, de 2000 a 2008, pues se ha frenado un poco. Yo quería un gatito, pero mi mamá me decía que no, porque vivíamos todos en un cuartito en casa de mi abuela y mis tíos. Mamá soñaba con una casita para nosotros. Mi papá trabajaba muy duro y un día tuvo su crédito del Infonavit. Por fin cumplió el sueño de mi mamá. Y el mío, mi gatito. Ya tienes una casa propia. Bien por ti, pero ese no es el final de tu historia. Es solo el principio. Vamos por más. Infonavit. Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya comenzó a recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos laborales a partir de que quedó facultada para ello con la reforma constitucional del 1 de junio pasado. El primer visitador general, doctor Luis García López, comentó que una de las dependencias con más quejas por agresiones a los derechos laborales de sus trabajadores es la propia Secretaría del Trabajo. ¿Cuántas denuncias laborales les han llegado a la Comisión de Derechos Humanos? Pues no tengo aquí la cifra precisa, pero están empezando a llegar quejas, sobre todo de autoridades administrativas, pues las juntas, la misma Secretaría del Trabajo, pues que en donde los quejosos pues reclaman violaciones a sus derechos humanos por acciones y omisiones. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre los sismos. Todos deberíamos saber qué hacer en caso de un sismo, antes, durante y después. Antes de un sismo deberíamos preparar un botiquín completo, una linterna y un radio de pilas y agua potable. Durante un sismo, colóquese en un lugar fuera del alcance de objetos que le puedan caer encima o que lo puedan herir, como los cristales de una ventana, armarios, libreros, televisión, etc. Si es necesario, métase debajo de una mesa que lo proteja de estos objetos. Después del sismo, evacúe el lugar a un área de reunión previamente designada y escuche por la radio las instrucciones de las autoridades. Recuerde la regla de oro. Durante el sismo no se evacúa, espere a que termine de temblar. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Integrantes de la red de medios de comunicación se reunieron el martes 20 de septiembre con miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para explicar la propuesta que integraron con el fin de que se inscriban en un capítulo especial de la Ley Federal del Trabajo los derechos laborales de las y los trabajadores de los medios de comunicación. De viva voz. Soy Amalia Rivera del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada. Comentábamos que la situación por la que están atravesando México en este momento en el periodismo no solamente se circunscribe a su seguridad, en donde México ya es el país más peligroso para ejercer el periodismo.
sino que además las condiciones precarias de la mayoría de los trabajadores de los medios realmente son de llamar la atención. Como no tienen sindicato, generalmente lo que hacen es pues llegar a tratos con los trabajadores y ni siquiera regidos muchas veces por la Ley Federal del Trabajo. La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores solicitó a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro un informe sobre cuántos trabajadores han podido unificar su cuenta del IMSS con la del ISSSTE, a lo cual se le llama portabilidad, pues hay muchas quejas en el sentido de que todavía no pueden hacer el traslado a pesar de que ya está autorizado, explicó la presidenta de esta comisión, la senadora panista Minerva Hernández. En entrevista con Frecuencia Laboral hizo un llamado a los trabajadores a informarse sobre sus afores, pues dijo que el mayor número de problemas se generan porque no se interesan en cuidar sus fondos de ahorro para el retiro. Se nos informe por parte de la CONSAR cómo se encuentra la situación de la portabilidad del IMSS al ISSSTE o viceversa. No es que no hayan hecho nada, es que es cuestión del trabajador. Muchos trabajadores desconocen siquiera cuál es su afore. Entonces, por eso precisamente estamos planteando que la institución nos informe cómo están. Y mientras los expresidentes de la República tienen garantizado el pago mensual de su indebida pensión sota, así como el pago de su personal de seguridad, los trabajadores sindicalizados como la Payasita Serpentina enfrenta a un Instituto Mexicano del Seguro Social que impide a toda costa darles el derecho a su pensión. De viva voz. Buenos días, mi nombre es María de Lourdes Trujillo Hernández. Llevo 9 años luchando por una pensión por invalidez con el Seguro Social. Quiero que quede bien claro que el problema me lo creó el Seguro Social. Le acabo de mandar un escrito al señor Daniel Caran pidiéndole que me reciba personalmente para exponerle mi caso. Se me hace injusto que me pidan 52 semanas de cotizaciones cuando mi problema es débil visual. Y muchas gracias al programa Frecuencia Laboral por exponer mi caso. Y bueno, pues les comento, Lulu, que miembros de organismos de derechos humanos allá en Puebla denuncian diversas irregularidades. Escuchemos a Blanca Velázquez. De viva voz. Esta campaña de señalamiento por parte de empresarios, por parte de gobiernos hacia nuestra propia institución, la serie de amenazas que hemos venido pasando y bueno, ahora cuando parece ser que nos hemos reunido con autoridades aquí en el Distrito Federal, con la Secretaría de Gobernación y con todas estas medidas cautelares que, como bien dicen nuestras compañeras, no han sido las medidas cautelares pues más justas, equitativas. Bueno, la Casa de los Derechos de Periodistas ACE inauguró ayer un seminario para analizar las leyes y mecanismos de protección para el ejercicio del periodismo en los estados de la República. Hoy continuará su programa a partir de las 11 horas. La cita es en Licenciado Verdad número 2, Centro Histórico de la Ciudad de México. Y nos vamos a la respuesta del despertar del gallo. Bueno, pues la pregunta del despertar del gallo fue: ¿usted sabe qué sucede si falta a su trabajo en más de 3 ocasiones en un mes? La respuesta, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 47, fracción 10ª, dice que el patrón tiene la facultad de rescindirlo sin responsabilidad para él en el momento en que usted tenga más de 3 faltas de asistencia en 30 días sin permiso del patrón y sin causa justificada. Los 30 días a que se refiere la ley deben ser días de calendario, no siendo necesario que los 30 días correspondan al mismo mes, pues muy bien pueden ser los 2 últimos días de un mes y los 2 primeros del mes siguiente, para lo cual deberá darle un aviso de rescisión o presentar dicho aviso en la Junta de Conciliación y Arbitraje, teniendo derecho al pago de sus partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y el pago de la prima de antigüedad. Es hora de irnos. Lourdes Martínez les da las gracias por su atención y les espera el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Bueno, agradezco a los controles técnicos al ingeniero David Muñoz, muchas gracias. En los teléfonos nos apoyó el día de hoy Rosy Domingo Aguatzin, Toño Peregrino Rojo, también estuvo Martín Chacón y también estuvo Javier Barragán. Y bueno, pues muchas gracias a la gente que nos visitó el día de hoy, al señor Popeye, a Silvia, a su hermana, a María,
a Oscar y bueno, a toda la gente que estuvo también con nosotros, Quique y Gaby. Pues recuerden que tienen una cita con nosotros el próximo sábado aquí en Frecuencia Laboral. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.